Hola, mi querida comunidad, Dios les bendiga a todos en esta hora. Un saludo especial para cada uno de ustedes, para sus familias, para las congregaciones donde ustedes asisten. Bueno, en fin, para todos. Aún para los que pronto están llegando por primera vez a este canal, que quizá no han tenido ningún contacto con una iglesia o con el estudio bíblico, también les saludo y les doy la bienvenida. Espero que se queden con nosotros, que se unan a esta comunidad también de estudio bíblico, porque queremos que muchas personas conozcan también la palabra de Dios. Así que para ustedes también es esta invitación y les doy la bienvenida. El día de hoy vamos a entrar a analizar el Salmo capítulo 52. Este es el Salmo que nos corresponde el día de hoy y vamos a orar para que el Señor nos hable a través de su santa palabra. Señor, en esta hora estamos delante de ti presentándonos con el anhelo y el deseo de que nos hables, que nos enseñes, que esta palabra que hoy vamos a estudiar sea un mensaje, una palabra que llegue a lo profundo de nuestro corazón, de nuestra conciencia, y que cambies, que perdones, que sanes, que obres a través de la palabra, porque ella es la que nos da vida, porque ella es la que nos limpia, ella es la que nos purifica. Te lo pedimos en esta hora, Padre Celestial, en tu santo nombre. Amén. Vamos a entrar ahora sí, a analizar el Salmo 52 y bueno, de entrada les digo que es un salmo corto, no es tan extenso, apenas tienes 9 versículos, solamente son 9 versículos de este salmo, pero es muy importante lo que dice aquí porque nos va a hablar de algo que seguramente a todos nos ha sucedido en algún punto de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida nos ha ocurrido algo como lo que se va a mencionar aquí en el Salmo 52. Entonces arrancamos. El salmo se titula Futilidad de la jactancia del malo. Esta palabra futilidad que quizá no es tan conocida, esta palabra lo que traduce es que no produce fruto o que termina en fracaso. ¿Qué va a terminar en fracaso o qué no va a producir fruto? La jactancia o la arrogancia del malo. Y tiene un subtítulo y es al músico principal másquil de David. La palabra másquil ya lo enseñaba en otros pasajes anteriores y habla más de un instructivo o de un poema que va a ser como muy didáctico. Va a poner ciertos ejemplos como para que la gente entienda qué es lo que está ocurriendo allí. Y esto ocurre, dice aquí abajo, cuando vino Doeg Edomita y dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a la casa de Ahimelech. Ahimelech, no lo olviden. Esto ocurrió cuando Doeg Edomita dio cuenta a Saúl diciéndole, David ha venido a casa de este varón llamado Ahimelech. Entonces les voy a contar un poquito el contexto de esto que dice aquí. El salmo va a surgir a partir de lo que se relata en el primer libro de Samuel, el capítulo 22, del versículo 6 al versículo 23. Cuando se tenga tiempito, por favor, lea la historia para que comprenda por qué se narra este Salmo 52. Ahí en ese pasaje se nos va a decir que David está huyendo del rey Saúl. Y cuando él está huyendo en medio de esa huida, David va a visitar a los sacerdotes de Nob, en especial a un sacerdote llamado Ahimelech, que es el que se menciona acá, como se encuentra entonces allí en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21. Ahí se va a narrar la historia de cuando David visita al sacerdote. Y cuando él llega donde el sacerdote le pide ayuda, el sacerdote le da pan y David le dice que si no tiene una espada, un arma para él defenderse, entonces el sacerdote le dice que está la espada de Goliat y le entrega la espada de Goliat a David. David está hablando con el sacerdote y en ese lugar se encontraba un hombre llamado Doeg Edomita, aquí lo menciona. Este varón estaba allí como detenido, pero hay algo en él y es que él era un principal de Saúl, era un jefe de los pastores de Saúl y él está observando la escena, él ve cómo David habla con los sacerdotes. Luego Saúl se da cuenta de que David estuvo en estos lugares, en estas regiones, y él pregunta si eso es cierto, y este varón llamado Doeg Edomita confirma todo y le dice que efectivamente él vio a David hablando con los sacerdotes. Saúl manda llamar a los sacerdotes, los interroga y después de interrogarlos da la orden de que les quiten la vida a filo de espada. Los primeros a los que él les dio la orden no quisieron hacerlo, entonces Saúl le pide a este edomita aquí que él tome la espada y le quite la vida a los sacerdotes. Y este hombre hizo eso. Este Salmo 52 es la respuesta a esa situación o a esa tragedia que ocurrió allá. Se cree que posiblemente David lo haya escrito, pero hay otros comentaristas bíblicos que dicen que puede ser que no, puede ser que haya sido otro, un tercero que lo escribió.
con un tono más como profético, como de denuncia del pecado. Va a hablar muy similar a como hablaban los profetas del Antiguo Testamento, donde denunciaban el pecado del pueblo. Así es como se va a dar este pasaje del Salmo 52. Este salmo lo vamos a dividir en 3 estrofas. La primera estrofa la vamos a dividir del versículo número 1 al versículo número 4. Usted puede subrayar su Biblia tranquilamente, coja un marcador, coja un lápiz y haga la tareita. Segunda estrofa va del versículo 5 al versículo número 7. Y la última estrofa va del versículo 8 al versículo número 9. Esa sería la tercera estrofa. Ahora sí, entonces empecemos. El salmo empieza con una pregunta y dice de la siguiente manera: ¿por qué te jactas de maldad, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. ¿Por qué te jactas? Es ¿por qué te enorgulleces del mal que tú haces? Y cuando habla de poderoso, ese es el fuerte, pero es un término, o más bien el tono en el que él habla es un tono muy sarcástico. Seguramente él utiliza eso para decir que aunque aparentemente se ve muy poderoso, en algún punto este poderoso va a ser destruido. Dios lo va a aniquilar. Él utiliza esa palabra para como hablar de una forma muy sarcástica para esos que se creen intocables, para esos que se creen poderosos, para esos que dicen yo tengo la vida resuelta, no necesito a nadie, bueno, en fin. Entonces, esto es lo que dice aquí. ¿Por qué te enorgulleces de ese mal que tú haces? La segunda frase dice, la misericordia de Dios es continua. La bondad de Dios se encuentra todo el día, es lo que dice acá. Eso habla del tiempo, que Dios extiende su bondad hacia aquel que es oprimido por el malo y que Dios siempre va a ayudar a ese que está siendo maltratado. Versículo 2. Agravios maquina tu lengua, como navaja afilada hace engaño. Agravios maquina tu lengua. En tu boca se fabrica quebrantamiento, es lo que quiere decir esto. En tu boca se fabrica quebrantamiento. No hay palabras agradables, no hay nada bueno, no hay una palabra de edificación, siempre se habla de lo malo. Tu boca no produce palabras agradables, sino que estos todo el tiempo están planeando cómo destruir a los demás, con sus palabras traicioneras. El engaño aquí es palabras traicioneras, como navaja afilada. Miren esto, esa frase se compara. Allí el salmista está comparando a los perversos, hace esa comparación, que la boca de ellos es como una navaja afilada. Es decir, esas palabras que ellos utilizan todo el tiempo están buscando cómo hacerle daño a los demás, cómo destruir a las personas. Con esas palabras llenas de engaño, llenas de calumnia, llenas de mentira, palabras que no edifican, siempre buscan cómo dañar a los demás. ¿Alguna vez a usted le ha tocado encontrar personas así? Quizá le ha tocado encontrar a alguien que solamente habla palabras que destruyen, que no edifican. Seguramente en nuestra vida hemos encontrado muchas personas de esa manera. No hay palabras agradables, no hay una palabra de bondad, no hay una palabra de perdón, no hay una palabra de restauración, sino que todo el tiempo están hablando lo malo, lo malo, lo malo. Y eso en algún punto empieza a cansar y a fatigar nuestra alma. Muy bien. Versículo número 3. Amaste el mal más que el bien, la mentira más que la verdad. Cuando dice que amaste el mal es que tuviste afecto por lo malo, elegiste amar lo malo y te separaste o no quisiste amar lo bueno. Esto ya es muy diciente, ¿verdad? Porque hay personas que eligen amar lo malo o eligen la maldad antes que el bien. Eligió también este malo, la mentira, más que la verdad. Y si elige la mentira, quiere decir que Dios no lo ama. ¿Por qué? Porque recordemos en el capítulo 51 estábamos hablando de un versículo muy conocido que dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Es decir, el mentiroso delante de Dios no es amado, pero él ama al que habla la verdad. Él ama al que se muestra como es desde la verdad y desde la integridad. Y aparece aquí abajo la palabra Selah, que ya lo he enseñado. Aquí entramos a la segunda estrofa del versículo, aquí terminamos es con la primera estrofa en el versículo 4. Dice de la siguiente manera, has amado toda suerte de palabras perniciosas, engañosa lengua. Cuando dice que has amado toda suerte, es toda clase de palabras, pero estas palabras son perniciosas. Vuelve y repite el término, destructoras.
o devoradoras, porque en el hebreo el significado original es que estas palabras devoran, no edifican, destruyen todo lo que se encuentre a su paso. Este malo eligió hablar así, palabras que destruyen, palabras que no edifican, se deleitan hablando mal de otros. Y engañosa lengua. Cuando habla de que es engañosa es que tu lengua es traicionera. Que Dios nos guarde de encontrar gente que, entre comillas, habla bien, pero luego cuando tú le das la espalda, cuando yo le doy la espalda, utiliza palabras engañosas o traicioneras. En esta segunda sección del Salmo vamos a encontrar que el salmista o el escritor del Salmo va a dejar claro que el mensaje central de este Salmo es que la persona que es poderosa, que es orgullosa, malvada, que es abusiva, esa persona no quedará impune. Dios mismo la va a destruir por completo. Él la va a quitar de su lugar, la va a arrancar, la va a separar completamente de ese lugar que para él o para ella es muy seguro. Eso es lo que quiere decir aquí la segunda estrofa del versículo 5 al versículo número 7. Así que analicemos cómo dice la primera frase del versículo número 5. Por tanto, Dios te destruirá. ¿Sí ven? Miren esto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Aquí ocurren tres cosas. Primero, Él dice Dios te destruirá. Luego dice Él te va a asolar y te arrancará. Y por último dice, te desarraigará. Son expresiones muy fuertes para el malo, que Dios lo va a destruir. Eso quiere decir que Él lo va a derribar completamente para siempre y que éste no se va a volver a levantar para hacer daño con sus palabras. Te asolará y te arrancará. Él va a tomarlo con fuerza. Cuando dice que lo va a asolar es que lo va a tomar en su mano, pero lo toma con mucha fuerza este Dios y hace uso de esa fuerza para separarlo, para arrancarlo de allí, de ese lugar que para él es seguro. Aquí la morada es el lugar seguro de ese malo, que él considera como un lugar de refugio. Algunos se van a refugiar no solamente, digamos, no lo miremos desde la casa, por ejemplo, miremoslo desde sus conocimientos, miremoslo desde sus bienes, sus riquezas, sus posesiones, sus talentos, sus habilidades, que porque es una persona que tiene, aquí en Colombia decimos palanca, porque tiene jefes que lo ayudan, porque tiene personas que lo van a ayudar. No, ese lugar seguro, el Señor se va a encargar de arrancarlo de ahí, de separarlo de ahí. La siguiente frase lo va a confirmar, te desarraigará. Esto es como que lo arranque de raíz completamente de la tierra de los vivientes. Pero cuando habla de que lo arranca de raíz de la tierra de los vivientes, es prácticamente que Él le va a quitar la vida, lo va a separar de entre los vivos. ¿Sí ven? La tierra de los vivientes es el que está vivo. Y Dios lo va a separar de aquí. Si le quita la vida, entonces entrará en el ¿qué? En el famoso Hades que ellos hablan, el lugar, o el Seol, o el sepulcro. Bueno, esta es una sentencia bastante fuerte para ese que siempre está hablando maldades y hablando cosas que no debe de hablar. Vuelve y toma como, allí la palabra se la vuelve el salmista como a respirar un poquito, como voy a respirar porque está como, voy a decirlo así, como que está muy caliente la cosa. Versículo número 6. Verán los justos y temerán, se reirán de él diciendo. Aquí quiere decir esto, que los justos, los que andan en rectitud, los que han pedido justicia también, ellos van a ver este juicio que Dios traerá sobre el malo y van a tener temor. Pero ese temor no es un temor de quizá tanto como del miedo, puede ser, pero habla más como de la reverencia o el respeto que se va a dar a Dios por lo que Él hace. Y estos, cuando ven el juicio, se van a gozar. El reírse aquí es que ellos se alegrarán porque Dios ha hecho justicia y van a decir algo. El versículo 7 entonces lo va a mencionar. He aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad. Esto es lo que los justos van a decir. Aquí pueden ver al hombre o al poderoso que se creía tan poderoso, pero que no es más sino que un simple mortal que no confió en el Señor, que no puso su confianza en Dios, sino que este hombre confió en ¿qué? En la abundancia. La multitud aquí es la abundancia, pero la abundancia de sus riquezas, de sus bienes.
Aquí no solamente, bueno, podría ser no sería solamente el dinero, el oro, las posesiones, puede que sí también, pero enfoquémonos en mirar que también habla de lo que él considera importante, sus bienes, sus cosas, su mente, su fuerza, sus estrategias, sus pensamientos, bueno, en fin, todo lo que el hombre considera como tan importante, pero que en últimas, nada de eso que él considere tan importante, nada de eso realmente le puede ayudar o lo puede salvar. Es esto lo que está diciendo acá. El hombre poderoso, entre comillas, confió en sus riquezas y no confió en Dios. Y se van a reír de ellos por esto. Se van a alegrar de ellos al ver que esa confianza que tenían en los bienes, eso no los va a ayudar. Y este poderoso se mantuvo en su maldad, es decir, permaneció en la maldad, no quiso cambiar de actitud. No quiso rendirse, no se quiso humillar, no quiso arrepentirse de todo lo que había hablado, de todo lo que había dicho, sino que permaneció fiel a su estilo de vida pecaminoso. Y entramos a la última estrofa, que sería el versículo 8 al versículo número 9. El versículo 8, aquí vamos a analizar algo, y es que el salmista ya va como a tomar un poquito más de aire y él va a decir algo. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Esta primera frase aquí nos va a decir algo. Es que él se siente como un árbol de olivo frondoso en el templo de Dios. Él se siente estable, se siente con vigor, se siente que ha sido bendecido por Dios. Pero esa bendición tiene una raíz o un fundamento o un soporte. Y la pregunta es, ¿y cuál es el soporte de esa bendición? ¿O cuál es el fundamento de esa estabilidad que él siente o de ese vigor? El siguiente versículo lo va a decir. Perdón, la siguiente frase lo va a decir. Él dice, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Soy estable, soy verde, soy vigoroso, tengo la bendición porque la misericordia de Dios es la raíz de todo, es el sustento. Es decir, lo que soy, lo que tengo, lo que poseo, no es por mi fuerza, no es como los malos que confían en sus riquezas, no, sino que yo confío es en la misericordia de Dios. ¿Alguien aquí que está viendo este video confía en la misericordia de Dios? Si hay alguien aquí que lo tenga claro, por favor escríbalo. Yo confío en la misericordia de Dios. Aquí el salmista lo dice, en la misericordia de Dios o en la bondad de Dios, en el favor de Dios, confío eternamente y para siempre. Es decir, siempre, constantemente, cada día, desde que me levanto, desde que estoy de pie, confío en que Dios me ha de ayudar. No es por mis estrategias, no es porque yo sea muy bueno, porque sea buen vecino, no, sino porque Dios es bueno y me bendice. Y termina entonces el salmista diciendo, te alabará para siempre, porque lo has hecho así. O te alabaré, perdón, te alabaré para siempre porque lo has hecho así. Es decir, no voy a dejar de darte las gracias, siempre te voy a alabar por lo que tú has hecho. Y la frase final, donde dice, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Eso está en la otra hoja. Así dice la siguiente frase, y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos. Quiere decir, y voy a confiar en tu nombre. Esto nos habla de la presencia de Dios. El salmista tenía muy claro que a diferencia de los malos, él solo esperaba y solo confiaba era en el Señor. ¿Por qué? Porque Él es bueno. No dice fue bueno o será bueno, sino que deja claro que Él es bueno. Todo el tiempo Dios es bueno. Delante de sus santos, delante de su congregación, delante de su amada iglesia, Él seguirá siendo bueno. Delante del mundo entero, Él seguirá siendo bueno. Y nosotros vamos a seguir proclamando esa bondad de Dios. Ahora sí, de ahí acabamos de terminar el Salmo capítulo 52 y no sé qué les parece. ¿Se han encontrado ustedes con una persona que ha hablado así? Espero que no le haya tocado, y si le ha tocado encontrar a alguien así, que Dios te ayude, que Dios te dé la fuerza y la sabiduría para manejar este asunto. Amén. Ojalá que nos comportemos de manera agradable delante de Dios y que nuestras palabras no sean para dañar a otros, sino para edificarlos. Si vamos a hablar, hablemos desde la verdad y no desde la mentira, no desde el engaño, no desde la traición,
sino desde la verdad. He aquí, como lo dice el Salmo 51, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender qué sabiduría. Que Dios les bendiga. No olviden la tarea que les he dejado siempre. Suscríbanse al canal, dejen un like, déjenme un comentario, un saludo de qué país están viendo la enseñanza. Coloquen allí desde qué país, desde qué ciudad, de dónde nos están viendo y yo les voy a estar contestando sus saludos. Que Dios me los bendiga pues y nos vemos en otra próxima oportunidad. Bendiciones para todos. Chao, chao.